En esta imaginaria peregrinación nos desplazamos ahora a Fátima, en Portugal. Cuando la Santísima Virgen aparece, el mundo está en plena guerra y en Rusia el último zar ha debido abdicar y junto con su familia será poco después asesinado por los bolcheviques. Al finalizar la contienda mundial en 1918, desaparecerán las monarquías como habían sido conocidas hasta entonces. Apenas terminadas las apariciones, los comunistas se hacen con el poder en Rusia. De esa nación, el comunismo, o desde ella, se expandirá dominando primero naciones europeas y luego países de Asia, América y África. La fe católica, que ya venía padeciendo cruentos ataques provenientes del iluminismo, presentado bajo diferentes ropajes filosóficos y políticos, a partir de ese momento será perseguida por la ideología marxista y desde dentro por el incipiente modernismo. Es en aquel momento de la historia que el cielo elige a 3 niños de un ambiente rural donde se vive la fe, para enviarles el ángel de la paz antes de la llegada de la Virgen. Y Dios, que saca fuerza de la debilidad y que sorprende a los sabios y prudentes, por medio de María Santísima, les confiará a esos pequeños nada menos y nada más que la misión de urgir a toda la humanidad a la conversión y anunciarle qué ha de ocurrir si no se atiende y da respuesta a los pedidos celestiales. Bueno, tal brevemente el contexto histórico. Sin embargo, Fátima no es historia pasada, sino actual, con acontecimientos que aún no se han cumplido. Y en tal sentido, necesario recordar que el Papa Benedicto XVI, en su visita del 2010 al santuario, aseveró que Fátima está abierta al futuro. La protestantización de la Iglesia en el campo teológico y litúrgico, el relativismo moral que se ha inmiscuido en el cuerpo místico para envenenarlo, el desplazamiento de Dios por el hombre del centro de la predicación y de la vida eclesial, la negación, la ofuscación de la verdad de la fe, los errores, falsedades, llamados nuevos paradigmas, la filantropía suplantando a la caridad cristiana, todo eso son indicaciones que el mensaje y las advertencias de Fátima fueron por muy pocos escuchados. Por cierto, Fátima es actual, muy actual. Fátima, junto a Lourdes, es de los santuarios donde más peregrinos llegan todos los años. Saben que allí se apareció la Madre de Dios y que pidió se rezara el rosario todos los días. Incluso muchos son los que asocian la consagración al corazón inmaculado a Fátima. Muchos menos, en cambio, recuerdan que la Santísima Virgen pidió penitencias y sacrificios. Desde luego, es también característico de Fátima la mención a Rusia, el castigo anunciado si no había conversión, y los secretos, los 3 secretos. Desde el comienzo, el pedido de la Santísima Virgen a los niños Lucía, Jacinta y Francisco fue el de rezar el rosario todos los días, para que la guerra finalice, y también les pedía que ofrecieran sacrificios para reparar las graves ofensas cometidas contra Dios y para que los pecadores se conviertan a Dios y sus almas no vayan a ese lugar terrible que les había mostrado, el infierno. Todo aquel que evoque Fátima seguramente recibirá también el eco de aquellas palabras de la Madre de Dios. Dejad de ofender a Dios, no lo ofendáis más porque Él está ya muy ofendido. Cuando comparamos el grado de ofensa de aquellos momentos con cuánto se le ofende a Dios hoy, a la Santísima Virgen,
a los santos y a todo lo que es sagrado por todos los medios. Y en tantos lugares no podemos menos que preocuparnos, porque ya más que actualidad del mensaje, hay que hablar de la extrema urgencia del llamado de Fátima. Y como el mensaje de Fátima no fue dado solo para la circunstancia histórica de aquel momento ni para un país, Portugal, sino que el llamado de la Madre de Dios ha sido y es universal y actual, por tanto, es necesario rezar diariamente el rosario, ofrecer sacrificios para nuestra conversión y la del mundo. Responder al llamado de Fátima es responder al llamado de la salvación de las almas, de la condenación eterna, por medio de la intercesión y de la reparación por quienes ofenden gravemente a Dios, no se arrepienten ni reparan. Responder es también desagraviar y reparar al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen, con los primeros 5 sábados de cada mes, por todas las blasfemias e ingratitudes a ella dirigidas. El pecado debe ser reconocido y también reparado. Por eso en Fátima se nos presenta, además de la necesidad de conversión y de intercesión, la otra dimensión, la de reparación. En ese contexto surgen los mensajes de reparación a la justicia divina y el posterior pedido de los 5 sábados de reparación al Inmaculado Corazón de María. Aun cuando oración, penitencia, sacrificio ofrecido a Dios como reparación e intercesión es parte del núcleo del mensaje de Fátima, y la devoción y la consagración también al Corazón Inmaculado de María, no lo es todo, puesto que hay una parte muy importante que suele soslayarse y que ahora emerge con gran fuerza. Y es lo que podríamos, yo creo que con propiedad llamarlo, el mensaje eucarístico de Fátima. En la totalidad de las apariciones de Fátima tenemos distintos momentos y tales momentos hacen a los distintos mensajes. Así, las primeras apariciones son las del ángel de Portugal, que ocurren aproximadamente un año antes que las de la Santísima Virgen. Luego, en 1917, siguen las 6 apariciones de la Virgen en Fátima, que van del 13 de mayo al 13 de octubre. La fecha, el 13 de octubre, del milagro del sol, que es signo de la Eucaristía, el sol, porque es equiparado como imagen a la Eucaristía. Por eso las custodias son generalmente con rayos que emergen del centro, donde se coloca el Santísimo Sacramento. Ambos, el sol y la Eucaristía, son fuentes de todo poder y vida. Uno de orden natural, el sol, y la otra, la Eucaristía, de orden sobrenatural. Por último, están las apariciones de Sor Lucía que tienen en España, en Pontevedra y en Tui, respectivamente, en los años 1925-1926 y la de Tui en 1929. En la primera aparición de 1916, aproximadamente 16, porque no se recordaba muy bien Lucía, el ángel dice a los 3 niños: no tengáis miedo, yo soy el ángel de la paz, orad conmigo. Y les hace repetir: oh Dios mío, yo creo, os adoro, espero y os amo. Os pido perdón por aquellos que no creen, no os adoran, no esperan ni os aman. Es decir, instruye a los pastorcitos sobre la necesidad de reparación por los pecados con que Dios es ofendido, enseñándoles ese sencillo acto, que es un acto de adoración, de fe, de amor y de esperanza. Adoración y las 3 virtudes teologales, en una forma muy sencilla y muy concentrada, digamos. En la segunda aparición, el mismo ángel de Portugal o de la Paz les inculca el espíritu de sacrificio, a lo que ellos responden haciendo diariamente sacrificios y penitencias. ¿Y cómo? Esas 2 apariciones son, en la divina pedagogía, preparación de la tercera, que es la última manifestación angélica,
verdadero mensaje eucarístico y trinitario. En la tercera aparición ven los niños que el ángel tiene en su mano izquierda un cáliz, sobre el que está suspendida una hostia. Les da la sagrada forma a Lucía y la sangre del cáliz a Jacinta y a Francisco, mientras todos permanecen de rodillas, y les dice: tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. Por medio de este episodio de la historia de Fátima, queridos hermanos, queridos amigos, el cielo nos está mostrando que también nosotros debemos reparar eucarísticamente por tantos crímenes, ultrajes, ingratitudes contra Dios. Y todo en Fátima es ejemplar. Por eso el cardenal Sará, actual prefecto para el culto divino, llega a afirmar que aquella escena del ángel dando la Santa Comunión a los pequeños nos indica cómo debemos nosotros comulgar con el cuerpo, con la sangre de Jesucristo, de rodillas y en la boca. La oración que les enseña el ángel es más actual que nunca. Es: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido, y por medio de los infinitos méritos de su sacratísimo corazón y del Inmaculado Corazón de María, os ruego la conversión de los pobres pecadores. Esto tiene mucha enjundia. Vamos en el próximo audio a comentarlo. Alabado sea Jesucristo, Ave María Purísima.